Buenos días. Voy a hacer la presentación de criptografía pasado, presente y futuro. Y soy Úrsula del Centro Criptológico Nacional y desde el Departamento de Productos y Tecnologías. Vamos a ver los orígenes de la criptografía, veremos el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, pues el origen de la criptografía es la protección de la información, que siempre ha producido una determinada inquietud y según hemos ido evolucionando, ha ido evolucionando la criptografía. Entonces, ¿quién protege la información? Pues al inicio de los tiempos, los que protegían la información eran los militares. Posteriormente, además de los militares, fueron los diplomáticos los que necesitaban proteger la información. Y ya con el auge de Internet, del comercio online y de la banca online, empezó también a involucrarse en temas de criptografía. También tenemos las televisiones de pago que empezaron a hacer emisiones en el cifrado para aquellas personas que estaban suscritas, tenían un decodificador que decodificaba la señal y podían ver la emisión que estaban haciendo. Y en definitiva, a día de hoy la utilizamos todos. Todos tenemos un DNI electrónico en nuestra cartera que lleva criptografía. ¿Cuál es la información que hay que proteger? Bueno, pues la que consideramos valiosa para nuestra organización, aquella cuya difusión no autorizada puede ocasionar un perjuicio a la nación, al Estado o a la organización, lo que se puede considerar también como información clasificada, y la información cedida por terceros o aquella que nosotros no consideramos valiosa y que no queremos que se revele. ¿Y cómo la hemos protegido hasta ahora? Bueno, pues por un lado, no difundiéndola. También la hemos podido almacenar de manera segura, ya sea en una caja fuerte con su combinación o en un cajón protegido con una llave. De alguna manera la hemos protegido. Y también la hemos protegido con cifra y con esteganografía, que vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos. Bueno, pues la criptografía es modificar la información haciéndola ininteligible mediante transformaciones. Es decir, que aquella persona que se encuentre, por ejemplo, un mensaje cifrado como el que está en la pantalla, no podría acceder al contenido en claro, al menos de que tengan el procedimiento y la clave. De esta manera, la persona podría recuperar el mensaje y lo podría leer. ¿Y la esteganografía qué es? Lo que se modifica aquí no es la información, sino el soporte en el que se transmite. Es decir, se oculta el hecho de la existencia de esa información, de modo que si se desconoce que tal información existe, el adversario no podrá buscarla. Todos hemos tenido de pequeños el típico bolígrafo en el que tú escribías y solo con una linterna ultravioleta se podía ver el mensaje. ¿Y cómo fueron los inicios de la criptografía? Vamos a iniciar viendo su pasado, que es la criptografía clásica. El primer concepto que se tiene de la criptografía es el escítalo. Es del siglo IV a.C. y consistía en enrollar un lazo alrededor de un bastón. Una vez que lo tenía enrollado, yo escribía el mensaje por filas y después desenrollaba el bastón. Es lo que se conoce como una transposición. Una vez desenrollado, los militares iban con un lazo desenrollado de un sitio a otro y si alguien les paraba, pues bueno, tenían el lazo pero no encontraban ningún tipo de mensaje. Solo aquel que tuviera el bastón del mismo grosor sería el que podría descifrar el mensaje. Al llegar al destino, enrollaban otra vez el lazo alrededor del bastón y leían el mensaje que había traído el mensajero. Este bastón de mando, este bastón lo tenían las personas que estaban al mando y hoy en día se sigue simbolizando este símbolo. Cuando se cogen las alcaldías de los ayuntamientos se entrega el bastón de mando. Este bastón de mando lo tenían en aquella época las personas
militares, etcétera, que estaban al mando de un batallón o de un frente. ¿Y qué es una transposición? Bueno, pues consiste en alterar el orden de los elementos de un texto, lo que se llama barajar los caracteres. Imaginamos que vamos a seguir teniendo las mismas letras, pero ordenadas en un orden distinto. Es como si la palabra escribiera cada letra en una carta de una baraja, la barajeara y la pusiera encima de la mesa otra vez. Eso es lo que es una transposición. Obviamente tiene que tener una manera, un procedimiento para que cuando yo tengo que volver hacia atrás para ver el mensaje, sepa cómo hacerlo. Posteriormente, en el siglo III a.C., todos conocemos el cifrado de Julio César, que es cambiar cada letra del texto por una situada a una cantidad fija de lugares en el alfabeto. En el caso de Julio César es un desplazamiento de 3 letras. La A le correspondería a la D en cifrado. Tiene la debilidad este sistema de que al final solo tengo si el alfabeto tiene 26 letras, solo tendría 25 posibles claves. Es decir, que si yo hago un ataque por fuerza bruta que se llamaría, tendría que ir moviendo el mensaje hasta 25 posiciones distintas. Cuando empiece a leer el mensaje es que ya lo he descriptado y pues podría acceder al mensaje. Es lo que se conoce como una sustitución. Una sustitución es reemplazar cada elemento del texto por otro. Es disfrazar los caracteres, disimular esa frecuencia. La criptografía clásica, por tanto, se divide en sustituciones y en transposiciones y en sistemas mixtos, que sería la composición de estos dos. Sustitución más transposición, o primero una transposición, luego una sustitución. Al hacer pruebas se ve que la sustitución más transposición da más fortaleza al sistema que de la manera contraria. ¿Y cuál ha sido la evolución de la criptografía clásica? Bueno, pues aquí vemos cómo ha ido evolucionando. Cada vez que se producía un adelanto en el criptoanálisis, llamémoslo así, en el criptoanálisis o un avance tecnológico, iba cambiando y modificándose la criptografía. Como ya hemos visto, tenemos el escítalo en el siglo IV a.C., el desplazamiento alfabético de Julio César. Comenzó el análisis de frecuencias y se vio que estos dos sistemas pues eran débiles. Aparecieron los primeros códigos secretos, como podemos ver. Tenemos códigos secretos, luego tenemos tablas de homofonía, que es como esta tabla que tenemos, aquí. Esta tabla que tenemos aquí es una tabla de homofonía, donde lo que se hace es que aquellas letras que aparecen más frecuentemente en el idioma la pongo para que se represente varias veces. También tenemos celosías, que eran tablas donde iban con agujeritos puestos para que se fuera rellenando el sistema ahí directamente, el mensaje. Tenemos la tabla de Villeneuve, los cuadros de transposición, la rueda de Jefferson, que es como un sistema de César, pero múltiple. Como aquí, por ejemplo, que podemos ver que esta es la rueda de Jefferson, donde también se pondría en una fila el mensaje y se escribiría, el cifrado sería cualquiera de las otras filas que hay alrededor. Y en el siglo XIX ya comenzó la cifra comercial. Comenzaron los primeros sistemas de cifrado mecánico, como por ejemplo la Enigma. Y ya en 1957 se fabrica la última máquina mecánica. Los criptógrafos mecánicos son aparatos que mediante el movimiento combinado de determinados elementos son capaces de reproducir un procedimiento de cifra de manera automática. Tenemos aquí en la imagen el disco de Wheatstone, la crija, que sería esta máquina de aquí,
Y tenemos la Hagelin, que sería esta otra máquina de aquí, que era portable. Estas son pequeñas y se podrían llevar. En la Hagelin, además, como veis en la imagen, tiene unas llaves. Bueno, pues las llaves tienen... hay dos llaves distintas. Una llave que lo que hacía era abrir la tapa del cifrador, y la otra llave que lo que hacía era poder abrir el interior de la máquina para poder acceder a los rotores y cambiar el orden de los rotores. Pues vamos a continuar con esta Enigma, ¿vale? La Enigma podría tener 3 o 4 rotores. En este caso, en la imagen, tenemos una Enigma de 4 rotores distintos, con lo que podemos saber que pertenecía a la Armada alemana, que era la que utilizaba la de 4 rotores. En una Enigma tenemos lo que sería el teclado, que es lo que apretamos nosotros cuando queremos poner el mensaje en claro. Tenemos las conexiones frontales de la Enigma, que están aquí. Cuando apretamos el mensaje, se enciende una luz en esta parte, que es la letra cifrada que tenemos que poner. Bueno, para ver cuál es el funcionamiento, tenemos que yo aprieto el teclado, va por las conexiones frontales, pasa la iluminación por un rotor, otro rotor, llega al reflector, y al llegar al reflector se vuelve a reflejar, vuelve a ir por las conexiones de dentro de los rotores, por las conexiones frontales, por el teclado, y se ilumina la letra de cifrado. Bueno, ¿y qué características tiene la Enigma? Primeramente, tiene un cifrado recíproco. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, a la A, el cifrado de la A es la S, pues el cifrado de la S tiene que ser también la A. La serie cifrante tienen que ser términos entre 1 y 25, por las 25 posibles posiciones que tiene cada rotor. Con lo cual tenemos que, al tener 3 rotores, sería 26 por 26 por 26. Además, las claves, tenemos las conexiones frontales del panel, qué rotores hay montados. Había 5 rotores distintos. En vez de fabricar todos los posibles rotores, fabricaron solo 5 distintos. Pues es qué rotores he escogido y en qué posición los he puesto. Y además, la ley del movimiento de los rotores. Todo esto me da 3 por 10 a la 114 posibles claves. Y entonces, ¿cómo es que pudo romperse la Enigma? Bueno, pues tenía determinadas debilidades. Por ejemplo, el término de la serie nunca es 0, es decir, una letra nunca puede ser ella misma, el cifrado. Además de los malos usos al cifrar, había casi 100.000 máquinas y la clave del mensaje cifrada 2 veces se pasaba a todos los corresponsales para que supieran cuál iba a ser la siguiente clave. Los mensajes se utilizaban con formatos rígidos. Los mismos mensajes que se enviaban en claro, con ese formato, se enviaban también en cifrado. Y además había una limitación del número de claves. ¿Por qué? Porque solo se hicieron 5 rotores distintos de los 26 factorial posibles. La limitación de la ley del movimiento. Cada rotor se mueve una posición, y cuando el primer rotor ha dado una vuelta entera es cuando gira el siguiente rotor. Y el número fijo de conexiones del panel. En el panel frontal que os he enseñado antes, tenemos que había conexiones por cables. Bueno, ¿qué ocurría? Que la gente no se solía modificar esas conexiones frontales, con lo cual mantenían ese establecimiento de cifrado. ¿Y qué pasó con la criptografía clásica? Bueno, pues como ya os he dicho, empezó a haber evoluciones tecnológicas y empezaron a aparecer los primeros ordenadores. Además, en 1948 apareció la teoría de la información de Shannon, en la que se dice que la información es medible y por lo tanto se puede representar, medir, y tiene unas determinadas características como la entropía. Entonces,
Además, había grandes empresas, como por ejemplo los bancos, etcétera, que contactaron con IBM porque querían cifrar sus datos, necesitaban cifrar determinados datos. IBM desarrolló el DES, que finalmente se lo propuso al NIST, y con unas pequeñas modificaciones se convirtió en un estándar internacional. Y todo esto llevó al nacimiento de la criptografía moderna, donde pasó de ser un arte a ser una ciencia. ¿Y qué tenemos en el presente? Bueno, pues en el presente tenemos la criptografía moderna. La criptografía moderna la podemos dividir en criptografía de clave secreta, donde solo existe una clave tanto para cifrar como para descifrar, y criptografía de clave pública, donde tenemos dos claves, la clave pública y la clave privada. A su vez, la clave secreta se puede distinguir entre cifradores en serie y cifrado en bloque. Comencemos viendo la clave secreta. La clave secreta es aquella que se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. ¿Y qué problema tiene? Bueno, pues la distribución segura de esa clave, que lo solventamos con la criptografía de clave pública que veremos después. Dentro de la criptografía de clave secreta tenemos el cifrado en serie, que lo que son es una serie de registros de desplazamiento que se mueven y se realimentan a nivel de bit. Lo que sale de este cifrado en serie es lo que se conoce como serie cifrante, y esa serie cifrante se une con el texto en claro para formar el cifrado. Por otro lado, tenemos el cifrado en bloque, donde el texto se agrupa en glopes o se divide en bloques. Se cifra con una clave y se obtiene otro bloque cifrado. Hay que elegir la manera en que combinamos esos bloques, con el claro o con el cifrado, que puede ser el tipo de cifrado en bloque, ya sea ECB, electrónico debug, cipher feedback, etc. Galois countermode. Hay muchos modos de bloque y debemos de elegir el más seguro. ¿Y qué es el cifrado en serie? Bueno, pues yo tengo un texto claro y una serie cifrante, que es lo que me va dando el cifrador en flujo. Al hacer un XOR obtengo el texto cifrado. Bueno, ¿y dónde se utilizaba esto? Pues se utilizaba con telefonía móvil en el GSM. En el GSM se utilizaba los algoritmos A51 y A52, que lo que hacía era cifrar la señal entre el terminal móvil y la antena en la que tú estás conectado, o desde la antena del receptor a el teléfono móvil al que querías llamar, pero solo en ese tramo entre el teléfono y la antena. También tenemos el cifrado en bloque. ¿Qué esto qué hace? Pues divide el texto claro en bloques, lo pasa por el algoritmo y se produce un texto cifrado, también en bloques del mismo tamaño. ¿Algoritmos de cifrado en bloque? Bueno, pues comenzó siendo el primero, fue el DES, que se publicó como un algoritmo internacional publicado por el NIST, fue el primero. Realmente de la clave de 64 bits, que es con la que salió, que ya para aquella época era también ya un poco corta, pequeña. Bueno, pues realmente de esos 64 bits, la clave es de 56, porque por cada 8 bits de clave, un bit es un bit de paridad, para comprobar que efectivamente he recibido bien esa clave. ¿Vale? Entonces realmente el DES tiene una clave de 56 bits. Como no aportaba suficiente seguridad, dijeron, fue evolucionando y del DES pasó al triple DES. ¿Por qué no al 2DES? Porque lo que ofrecía el 2DES era un bit más de seguridad, 2 a la 57. Por lo tanto, se pasó al triple DES, que lo hay con 2 claves distintas o con 3 claves distintas. Y nos ofrece realmente una seguridad de
112 bits. Posteriormente salió el AES como algoritmo estándar y es el que seguimos conociendo hasta ahora, que es una de las opciones del algoritmo Ring-Yael. Y puede tener claves de 128, 192 y 256. Y con esto finalizamos la clave secreta y vamos a ver la criptografía de clave pública o asimétrica. ¿Y qué es la criptografía de clave pública? Bueno, pues en la criptografía de clave pública vamos a tener un par de claves. Siempre vienen juntas, la clave pública y la clave privada. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues por ejemplo puede ser en los certificados que tenemos en nuestro DNI, tenemos un certificado de autenticación y un certificado de firma. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues yo voy a una comisaría de policía y le digo, soy Alicia, presente mi anterior DNI o presento un certificado, una partida de nacimiento donde dice que yo efectivamente soy quien soy. La policía dice efectivamente es Alicia y nos emite un certificado donde nos da nuestra clave pública y nuestra clave privada. Y se queda guardada en nuestro DNI electrónico. Entonces, si yo quiero comunicarme con alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues imaginaros que yo soy Alicia y me quiero comunicar con alguien. Mi clave privada la tengo que guardar de manera segura y mi clave pública se la puedo enviar al resto de personas con las que quiero comunicarme. En el caso de que quiera cifrar algo, por ejemplo, para Benito, pues Alicia busca en su agenda la clave pública de Benito. Coge el fichero que quiere cifrar y lo cifra con la clave pública de Benito y le manda el fichero cifrado de Benito. Benito, en el otro lado, coge su fichero cifrado, va a su caja fuerte y también coge su clave privada. Y con esa clave privada descifra el mensaje. Vamos a continuar con las funciones resumen o las funciones hash, que también forman parte de la criptografía moderna. ¿Qué es esto de las funciones hash? Pues son funciones que ya tenga un mensaje de 3 palabras o tenga el libro del Quijote o la enciclopedia, le aplico un algoritmo y lo que obtengo es un fichero de una longitud fija. Si, por ejemplo, lo que estoy utilizando para hacer ese resumen es una función SHA-256, obtendré un resumen de 256 bits. ¿Y qué propiedades tienen estas funciones hash? Pues que es difícil encontrar 2 mensajes que me den el mismo hash, lo que se llamaría una colisión. Y una segunda propiedad es que dado un valor X de n bits, por ejemplo 256, es difícil encontrar un mensaje que me dé una función resumen igual a X. Dentro de las funciones resumen, aquí vemos un ejemplo de distintas funciones resumen de cuál sería su longitud y como vemos, en las que están en el recuadro rojo ya no consideramos que sea seguro emplearlas. Tenemos el SHA-2 y el SHA-3 que no tienen mucho tiempo de vida todavía y que también tienen una familia de 256, 384 y 512 bits. ¿Y dónde utilizamos las funciones resumen? Pues lo utilizamos para realizar una firma digital. ¿Cómo se realiza una firma digital? Bueno, pues yo tengo un fichero, calculo la función hash del mensaje, de ese fichero. Una vez que ya lo tengo, lo firmo, es decir, lo cifro el hash con mi clave privada. Localizo mi clave pública y lo que sería el fichero firmado se compondría de mi clave pública, del fichero en claro y de la firma, es decir, del hash cifrado con mi clave privada. ¿Y cómo verifico que una de esas firmas digitales que yo he recibido es correcta? Bueno,
Pues cojo los distintos ficheros que tengo. Por un lado, cojo el documento en claro y le hago el cálculo de hash. Y por otro lado, el fichero que yo he recibido firmado lo descifro con la clave pública de quien me lo ha enviado y obtengo el hash. Si estos dos hash que he calculado por distintos sitios son iguales, significa que la firma es correcta. Y el fichero efectivamente me lo ha enviado la persona que tiene esa clave pública o privada. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? Bueno, hay cosas que ya han empezado, pero para ahondar en lo que nos depara el futuro y que lo entendamos, tenemos que dar unas pequeñas nociones de física cuántica. ¿Y qué es la física cuántica? Es la física que explica cómo se comporta la naturaleza en una escala microscópica, ya sea a nivel de moléculas, de átomos, de protones, electrones, fotones. En definitiva, partículas pequeñas. Se dieron cuenta los físicos, allá a principios del siglo XX, que las pequeñas cosas no podían explicarse lo que sucedía con la física que nosotros conocemos, de las cosas que vemos. Y se desarrollaron nuevas leyes para explicar lo que ocurría a ese nivel microscópico. ¿Y qué leyes? ¿Cuáles son las leyes de la física cuántica? Bueno, pues la primera es la de superposición cuántica, en la que dice que una partícula puede tener el estado 0, el estado 1 o ambos estados a la vez. Es lo que se conoce como el gato de Schrödinger. Tenemos el gato metido en una caja con un veneno que se abre aleatoriamente. Solo podemos saber si el gato está vivo o muerto cuando abrimos la caja y vemos. También tenemos esta otra imagen de un cilindro que en función de desde donde proyecte la luz se convierte en un cuadrado o en un círculo, pero realmente es las dos cosas a la vez. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo que nos dice es que cuando medimos un sistema cuántico perturbamos el estado en el que se encuentra. Es decir, el experimentador o el observador, por el mero hecho de observar, modifica el estado del sistema. Su acción es intrusiva. Os pongo un enlace donde podéis ver un vídeo en el que se ve este efecto, en el que solo por mirar y observar el sistema lo perturbamos. La primera revolución cuántica se hizo con el nacimiento de la física cuántica en el año 1900. Y la segunda revolución cuántica es la que estamos viviendo actualmente, en la que romperemos los límites de lo que podemos hacer con la información. ¿Qué es la física cuántica? Si mezclamos la física cuántica con la información, obtenemos información cuántica y la información cuántica la podemos tratar con computación cuántica. ¿Y qué es el bit cuántico? Bueno, pues supongamos que a estas partículas microscópicas, átomos, fotones, electrones, le pusiéramos información en ella. La unidad mínima de información cuántica se llamaría bit cuántico o qubit. Estos bits cuánticos se rigen por las leyes de la física cuántica, ya que pueden tener estado 0, estado 1 o ambos a la vez. Y el ordenador cuántico. El bit cuántico necesita un ordenador cuántico. ¿Qué es un ordenador cuántico? Es un ordenador que hace operaciones con bits cuánticos y cuyo procesamiento de datos se rige por las leyes de la física cuántica. Un ordenador cuántico, en definitiva, hace lo mismo que uno clásico, pero de una forma distinta. ¿Cómo funciona un ordenador cuántico? Pues se rige por las leyes de la física cuántica. Es una teoría probabilista. No nos da los resultados exactos, sino que lo que nos da es que ocurren las cosas con determinada probabilidad y esta es asignada. Un ordenador cuántico funciona con bits cuánticos, con qubits y con puertas lógicas cuánticas que son las leyes físicas cuánticas. Se le asignan probabilidades de ocurrencia. ¿Y qué potencia de cálculo tiene? Bueno, pues podemos decir que si tenemos x qubits equivalen a la 2x bits, ya que pueden tomar dos estados a la vez, simultáneamente.
La potencia de cálculo de un ordenador cuántico podría llegar a ser la de 100 millones de ordenadores actuales. ¿Y qué problema tenemos? Bueno, pues que estos electrones o fotones tienen que estar aislados. Si no, perderían la propiedad de superposición y se producirían errores o lo que se llama descoherencia. Los futuros ordenadores cuánticos deben tener implementados la corrección de errores para corregir que el átomo esté interaccionando con otro átomo. Por cada error que se produzca, necesito 10.000 qubits para reemplazar ese error. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si tengo el error de un qubit, necesito 10.000 qubits para reparar ese error de interacción entre dos átomos. Con lo cual, si tenemos 1000, vemos que esto se exponencializa un montón y tenemos que necesitamos reemplazarlo por 10 millones de qubits. ¿Llegará algún día este ordenador cuántico? Sí, la carrera ya ha comenzado y IBM, Google y Microsoft ya están desarrollando ordenadores cuánticos. The Wave System anunció la venta de la primera computadora cuántica creada para fines comerciales con un procesador de 128 qubits. Bueno, esta compañía lo que tiene es un ordenador, digamos que distinto en funcionamiento al de IBM, Google y Microsoft. Y ya podemos ver, o ya han salido noticias de fotografías tanto del ordenador de IBM, el IBM Q1 System, y el de Google. El CSIC actualmente tiene un convenio con IBM donde puede realizar cálculos en el IBM Q. Y en septiembre de 2019, hace nada, se producía ya la primera batalla entre Google e IBM. Google publicaba la demostración de su supremacía cuántica, en la que decía que había alcanzado la supremacía cuántica al realizar un cálculo que habría llevado 10.000 años con computadoras normales. Y a su vez IBM en el mismo día o al día siguiente publicaba una noticia donde afirmaba que Google no había logrado la supremacía cuántica. Actualmente los ordenadores de Google tienen 54 qubits, que dicen que 53 porque hubo un qubit que no le funcionó. El de IBM tiene también 53 qubits y el de Intel tiene 49 qubits. Y Amazon, IBM, Microsoft y Google ya están a la carrera por la computación cuántica como servicio. IBM, Microsoft y Google sí que tienen desarrollando ordenadores cuánticos. Sin embargo, Amazon lo que haría es contratar a otras empresas para poner ese servicio a disposición de sus clientes. ¿Y qué es la supremacía cuántica? Pues es el desarrollo de un ordenador cuántico que haga algún cálculo que un superordenador no pueda hacer. Con 40 o 50 qubits soy capaz de realizar 2 a la 40 o 2 a la 50 operaciones simultáneas a la vez. Por ahora, estos cálculos no son relevantes para la seguridad de la información. ¿Pero qué ocurre? Que si se pueden romper los problemas matemáticos, para las claves actuales requeriría 4 días con un ordenador cuántico de 7 millones de qubits. Lo que supondría que más o menos con una inversión de $1 billón para el año 2030, este ordenador sí que existiría. ¿Y qué aplicaciones cuánticas existen? Bueno, pues estas empresas que tienen ordenadores cuánticos ya permiten realizar pruebas para poder probar posibles aplicaciones cuánticas a entidades interesadas, como pueden ser universidades, emprendedores, etc. IBM ya permite en la nube realizar estas operaciones. ¿Y en qué se van a utilizar estos ordenadores cuánticos? Bueno, pues se utilizarán sobre todo para biotecnología, ya sea en química, para realizar el desarrollo de nuevas telas, nuevos
productos y además para matemáticas. ¿Y se utilizará solo el ordenador cuántico? No, no todos vamos a tener, es imposible tener un ordenador cuántico en casa, y lo que se hará es realizar cálculos en esas supercomputadoras o en un pool de ordenadores, y cuando llegue un momento en el que ya no pueda calcular más ahí, pasaré ese trocito de cálculo al ordenador cuántico y cuando me dé el resultado continuaré trabajando con mis ordenadores o con mi supercomputadora. ¿Y qué protocolos cuánticos existen? Bueno, pues los protocolos cuánticos, los únicos que existen son la de distribución cuántica de claves, donde se basa en el envío y medición de fotones polarizados. Para hacer lo que se llama la distribución cuántica de claves no se necesita un ordenador cuántico. Vamos a ver qué es la criptografía cuántica. La criptografía cuántica es la criptografía que utiliza los principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Repito, no se necesita un ordenador cuántico. Se utiliza solo para el intercambio de claves. Los únicos protocolos cuánticos son la distribución de claves, como puede ser el BB84 y el E91, que se basa en el envío y medición de fotones polarizados. ¿Y qué problemas tiene esta distribución cuántica de claves? Bueno, pues la distancia máxima a la que se puede hacer esta distribución, y que además se necesita un canal clásico para comprobar la información intercambiada. Este sería un esquema de un principio físico en el que se fundamenta la criptografía cuántica, donde Alice con un láser polariza un fotón y lo envía ya sea por una base vertical o de X. Entonces envía el fotón y en el otro extremo Bob con sus bases recibe los fotones. Posteriormente se tienen que comprobar que lo que Alice ha enviado y lo que Bob ha recibido es lo mismo. Entonces se tienen que, por un canal clásico, tienen que ver que efectivamente se ha mandado, cuál es la probabilidad con la que han recibido, y se han medido bien con las bases que han empleado, que se ponen aleatoriamente. Lo bueno que tiene la criptografía cuántica es que si alguien se pone a escuchar esa conversación o esa transmisión, digamos if, modificaría el estado del fotón polarizado y Bob no mediría lo mismo. Es decir, que si tengo una tasa de error mayor que el 11%, implicaría que if estaba escuchando la conversación y por lo tanto he detectado que hay un intruso en mi sistema. Aquí tenemos un esquema de implementación de un canal cuántico de comunicación donde vemos que Alice y Bob, por un lado, se hacen el intercambio de claves con un sistema cuántico, se distribuyen las claves y una vez que ya tienen distribuidas las claves, tienen que acordar por un canal clásico que efectivamente la han acordado bien y descartan los fotones que no son correctos. Una vez que ya tienen esa clave, por un canal clásico utilizarían esa clave para cifrar con un algoritmo simétrico, por ejemplo. Actualmente, bueno, de esta imagen ya hay, ¿no? China tiene un satélite cuántico donde emite hacia la Tierra láseres comunicando las claves. Ya hay productos en el mercado con sistemas de distribución cuántica de claves, para lo que se necesita fibra óptica, ¿vale? Los medios de transmisión de un canal cuántico puede ser o la fibra óptica o la atmósfera. Y hace poco encontrábamos en El País una noticia donde decía que China crea un sistema de comunicación cuántica desde el espacio imposible de espiar, donde decía
que había transmitido en 2 estaciones terrestres separadas más de 1000 kilómetros, 10 veces más de lo conseguido hasta ahora, ¿vale? Es uno de los problemas que tiene la distribución cuantitática de claves, es que con fibra óptica se va disminuyendo esa luz, esos fotones, y entonces hay que amplificarlos y se puede modificar la señal. Y la otra es por la atmósfera. La atmósfera, tenemos 10 kilómetros de atmósfera terrestre que con las perturbaciones del calor, sistema, etcétera, puede modificar también el fotón. Y esta sería otra noticia, la misma noticia, pero del ABC. ¿Y cuál es la amenaza cuántica? Bueno, pues es el desarrollo de un ordenador cuántico con la suficiente capacidad de cálculo para solucionar problemas que actualmente son computacionalmente difíciles. ¿Y por qué supone una amenaza? ¿Tiene solución? Bueno, pues supone una amenaza porque en 1997 el señor Peter Shor publicó un artículo en el que decía que si existiera un ordenador cuántico, sería posible romper en tiempo polinómico algunos de los problemas matemáticos de teoría de números utilizados para la criptografía asimétrica. Es decir, la criptografía de clave pública estaría muerta. Y en el año 97, el señor Grover publicó otro artículo donde decía que con el algoritmo que había realizado, la computación cuántica reduciría el tiempo necesario para romper la criptografía simétrica a la raíz cuadrada del tiempo actual. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que con los algoritmos de criptografía simétrica se tendrían la mitad de seguridad que tienen actualmente. Por ejemplo, el AES 256 tendría una fortaleza de 128 bits. Por lo tanto, cuando aparezca un ordenador cuántico con la potencia de cómputo adecuada, morirá la criptografía asimétrica basada en la factorización de números enteros y el cálculo de logaritmos discretos. Y la criptografía asimétrica solo necesitará duplicar el tamaño de las claves usadas hoy para sobrevivir manteniendo la misma seguridad. ¿Ha muerto la criptografía que usamos hoy? Bueno, pues la criptografía asimétrica de las funciones hash, la fortaleza será la mitad una vez que se haya desarrollado ese ordenador cuántico computacionalmente relevante. Recordamos que tienen que tener como 7 millones de qubits y los actuales son de unos 53. Y por otro lado, la criptografía asimétrica estará totalmente rota. Tendremos el RSA, Diffie-Hellman, curvas elípticas, protocolos de comunicación y sistemas híbridos de cifrado que habrán quedado rotos. ¿Tiene solución? Sí, lo que conocemos como criptografía poscuántica. Veamos qué es esto de la criptografía poscuántica. Es el estudio de criptosistemas que funcionan en ordenadores clásicos, pero que son seguros incluso si el adversario tiene un ordenador cuántico. Por lo tanto, ya hemos visto que hemos empezado con una criptografía clásica, criptografía moderna y continuamos por la poscuántica. ¿Cuál es el futuro de la criptografía asimétrica? Bueno, pues en el año 2016 el NIST llamó para el Call for Papers para la criptografía asimétrica y para poscuántica y funciones hash poscuánticos. En primera ronda se aceptaron 69 algoritmos y muy pronto de esos 69 algoritmos se retiraron 5 después de numerosos comentarios abiertos. La segunda ronda, que se ha publicado en diciembre de 2019, se mantienen 26 algoritmos, 17 para criptografía de clave pública y protocolo de acuerdo de claves y 9 de firma electrónica. ¿Y la criptografía asimétrica? Pues el NIST no ha incluido la criptografía asimétrica en el Call for Papers para la criptografía poscuántica. Aunque el algoritmo de Grover nos dice que la seguridad de la criptografía asimétrica bajaría a la mitad de su clave, hay publicaciones recientes donde dicen
que se reduce todavía más esta seguridad, con lo cual tenemos que estar pendientes de nuevas publicaciones. La esperanza de esta criptografía asimétrica está en estudiar nuevos y viejos problemas matemáticos, para los que no haya algoritmos conocidos que los rompan o que no sean vulnerables a la computación cuántica cuando llegue. ¿Y qué tipo de algoritmos postcuánticos hay? Pues está la criptografía basada en teoría de códigos, las firmas digitales basadas en hashes, la criptografía multivariante cuadrática, la criptografía basada en isogenias y la criptografía basada en retículos. En este cuadro comparamos lo que son las curvas elípticas, el tamaño que tiene la firma, que serían 64 bytes, y el intercambio de claves, que serían 32 bytes, y además es rápido. Por otro lado, tenemos la comparación con los tamaños y lo que puede hacer o no, y la rapidez en comparación con los posibles algoritmos postcuánticos, ¿vale? Las distintas familias, que serían la de látices, que la firma serían 2,7 qubits, el intercambio de claves 1 qubit y sería rápido. Como vemos, en las distintas familias se incrementa muchísimo el tamaño, ¿vale? de lo que sería, de lo que conocemos hoy a lo que nos espera con la criptografía postcuántica. Existen diferentes alternativas para definir una nueva generación de algoritmos de cifras resistentes a la amenaza por computación cuántica. Las longitudes de claves son grandes y o los tiempos de cálculo elevados. Necesitamos sacrificar el espacio de almacenamiento o el tiempo de cálculo. Los algoritmos actualmente más prometedores son los basados en códigos de Gopa, los Codebase, pero tienen las claves muy grandes, o los algoritmos basados en retículos, los lattice-based, que tienen mayor flexibilidad, aunque precisa de más estudios para poder garantizar la seguridad. Una vez elegidos, hay que analizar las posibles variantes para adaptar a las necesidades de uso, que podrían dar lugar a vulnerabilidades. Recapitulando, podemos ver que la evolución constante de la criptografía, que las diferencias entre la criptografía cuántica, que es la basada en física cuántica, y solo se hace la distribución cuántica de claves, el QKD, y la criptografía postcuántica, que son los algoritmos resistentes a la computación cuántica. Por otro lado, la existencia de la amenaza a la criptografía actual como consecuencia de la computación cuántica y diferentes algoritmos de ataque, como puede ser la criptografía asimétrica por el algoritmo de Shor, que estaría muerta, y la criptografía asimétrica con el algoritmo de Grover, que disminuye a la mitad su seguridad. Por otro lado, la necesidad de desarrollar nuevos algoritmos criptográficos y de adoptar medidas para prevenir la amenaza cuántica. De criptografía asimétrica, utilización de post-quantum cryptography, algoritmos de criptografía postcuántica, y con criptografía asimétrica la longitud de las claves deben de ser mayores. Como recomendaciones para el algoritmo de establecimiento de claves, migrar los algoritmos de establecimiento de claves a post-quantum cryptography tan pronto como podamos. Desplegar sistemas híbridos con post-quantum cryptography y criptografía moderna cuando sea posible, hasta que tengamos una criptografía postcuántica con estándares del NIST que se prevé para el año 2023-24 y con algoritmos de clave simétrica, aumentar la longitud de esas claves actuales. Para algoritmos de firma, actualizar a mecanismos de autenticación post-quantum cryptography también, hash-based. Para cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto con nosotros a través de estos emails y en estas páginas web podéis encontrar más información sobre el CCN y sus funciones, que estaremos dispuestos a atenderles. Muchas gracias.